En esta exposición iniciaremos hablando sobre las técnicas y estrategia de documentación en montaño, qué hacer para registrar y preservar una lengua, aproximaciones a la documentación lingüística, México, según la autora Ferreira Vera. La autora inicia hablando acerca de la existencia de las lenguas indígenas. Menciona que hay 7.000 en el mundo, pero 2.500 se encuentran amenazadas y en peligro de extinción. Por ello, es importante que los investigadores que realizan documentación lingüística deben de registrar las lenguas que se encuentran en riesgo de desaparecer. La documentación se debe realizar de forma multimedia, es decir, utilizando herramientas como medios electrónicos, sonido, imagen, video y animación. Para documentar una lengua, el registro de datos se debe de registrar en contextos donde viven los hablantes, son donde se desea investigar la lengua, a documentar, y finalmente se culminará con la creación de una corpora multimedia de datos primarios, es decir, deben de ser anotados y archivados para la consulta de las fuentes generaciones. Ya que en los últimos años se ha venido trabajando temas de suma importancia como es la diversidad lingüística, la lengua y dialectos amenazados de documentación y revitalización lingüística, es decir, para sensibilizar a la opinión pública, de esta manera poder atender las problemáticas de la pérdida de la diversidad. Esto generará conciencia y causa, por lo tanto, nos permite implementar la documentación lingüística en nuestras lenguas originarias. El concepto de evento comunicativo, según Himmelmann, el objetivo de la documentación lingüística es crear un registro duradero, multifuncional de una lengua. Es entendido primordialmente como una lengua en uso o con su fuerza pragmática sin poder desligar del contexto social, cultural, económico, político y geográfico. Himmelmann clasifica los eventos comunicativos en dos: grado de espontaneidad y grado de naturalidad. El primero se refiere a los rituales, declamaciones de poemas, discursos públicos. De los eventos no planeados son exclamaciones, intercepciones, saludos, indicaciones para alguna dirección y conversaciones entre amigos, etc. Grado de naturalidad los divide en 4, que es el evento natural. Es aquel que no está influenciado ni por la presencia de un investigador o un miembro exterior al propio evento, ni por medios técnicos de recolección, a pesar de ser codiciado, será imposible de capturar en el ámbito de la documentación. Y ya en el evento observado, el investigador o miembro de la comunidad está presente, mas no interviene activamente en el evento comunicativo. Solamente lo hace a través de la presencia del equipo a recolectar, es decir, que su influencia y control en el evento sea mínimo. Y ya en el evento controlado, el investigador es parte integral y activo de ese evento, incitando a la comunicación, por ejemplo, a través de entrevistas semidirigidos o de estímulos. Ya por último, la elicitación representa un evento comunicativo artificial para fines lingüísticos. Debe tener un papel reducido en el corpus a crear y se complementa con la recolección de otros eventos comunicativos en el contexto variado. Según William Lubbock, el objetivo de la investigación lingüística en la comunidad debe de ser descubrir cómo hablan las personas cuando no están siendo sistemáticamente observadas. Este tipo de información consiste en ver cómo es que actúan los colaboradores cuando no son observados en un evento comunicativo, ya que no se cohíben en la hora de proporcionar alguna información a documentar. Para los autores, Lehmann y Seifman hacen discusiones sobre la cuestión de la representatividad. Lehmann explora características internas del evento comunicativo. Seifman se centra en el proceso de selección de los eventos a documentar.
Un corpus representativo debe presentar la mayoría variación posible, es decir, teniendo en cuenta las condiciones específicas de las lenguas a documentar. Seifman sugiere que en la base de recolección del evento comunicativo puede estar una decisión arbitraria. Trabajo de campo y métodos de recolección de datos primarios. En la recolección de datos primarios, de acuerdo a Dyer 2006, llamó las 5C. Uno de ellos era criterios que justifican la documentación de una determinada variedad lingüística. Comunidad, estrategias de integración, aprendizaje mutuo y debe de ser flexible. Facilitadores de la documentación, forma de incluir a la comunidad en el proceso de la documentación. Participación comunitaria, debe adecuarse a la realidad local. Y por último, compensación, que consiste en conocimientos de estructuras económicas y culturales. En la recolección de datos es importante cuidar la identidad de los hablantes, debe de estar siempre protegido e incluso si fuera solicitado en anonimato, y ninguno de los datos recolectados debe de ser publicado sin la autorización previa. Todos los que colaboran deben de estar informados sobre los objetivos del proyecto, de qué forma los datos serán utilizados en el futuro, para qué fines, dónde serán archivados, qué significa que los datos estén disponibles en un archivo digital o en línea. Todo esto debe estar explicado en una declaración de consentimiento. Puede ser grabado, ya sea en un audio o video, considerando el grado de alfabetización dentro de la comunidad. Debe ser siempre estar adaptando a la realidad y a las tradiciones comunitarias. Recolección de datos primarios. Se refiere a las grabaciones multimedias como son el audio, video, que representan las formas primordiales de recolección de datos lingüísticos. Videográficos tienen mayor preponderancia. Las grabaciones de audio, los registros fotográficos, las notas y la recolección de textos adicionales tienen una función complementaria. La documentación lingüística como área de alta tecnología digital nos ayuda a captar todas las grabaciones de los eventos comunicativos, ya que tienen un papel fundamental porque nos ayudan a registrar elementos que en el momento de la grabación no pudieron ser captados por la cámara. En esta parte es importante mencionar los diarios de campo. En ellas se registran las impresiones, experiencias, análisis y preguntas de investigación. Este tipo de notas nos ayudan a enriquecer el conocimiento sociolingüístico y etnográfico. También se debe de considerar el equipo técnico, como es la computadora, cámara de video, micrófonos y sus accesorios, trípies, audífonos, pilas, baterías suficientes, disco duro para el respaldo de datos. En la lectura nos hace algunas recomendaciones sobre las orientaciones técnicas. Una de ellas es de cómo debemos de usar el celular. El teléfono celular debe estar apagado antes de iniciar cualquier grabación. El zoom debe de estar desactivado para evitar distorsiones de la imagen. La cámara debe de estar colocado en un punto sin perturbaciones y lo más silencioso que se pueda. Y ya lo que es la distancia entre la cámara y los hablantes debe de ser por lo menos a 2 metros para que pueda permitir la captura de gestos y postura corporal durante la conversación. La cámara debe estar a la altura de los ojos de los hablantes, ni demasiado encima ni demasiado abajo. En esta parte hablaremos acerca de los tipos de entrevista que menciona la lectura. El primero es la entrevista libre o semidirigido. El documentador da orientaciones que incentivan
los temas a discutir, hace preguntas de respuestas libres. Por ejemplo, las historias de vida, los casamientos, la infancia o el trabajo agrícola. El documentador tendrá que introducir la temática naturalmente en el flujo comunicativo. El segundo sería la entrevista estandarizada. Los cuestionarios pueden tener una forma más limitada, con preguntas cerradas, con o sin opciones múltiples. Y ya la tercera es entrevistas con estímulos. Son objetos como fotografías, videos, juguetes, así como elementos de medio ambiente, tales como flora y fauna. La elicitación como método de recolección de datos es un evento comunicativo artificial creado para fines lingüísticos. Los datos resultantes de este método no reflejan el uso natural de la lengua. Existen tres tipos de elicitación. El primero es la traducción. El lingüista usa la lista de palabras en la lengua de conocimiento, ordenado por diversos campos semánticos o estímulos diversos a objetos del mundo real, e intenta extraer del colaborador los lexemas de su lengua. Y ya el segundo es la elicitación contextual. Esta consiste que el lingüista debe de extraer información relativa del contexto de uso determinado, palabras o construcciones gramaticales, para tratar de advertir, por ejemplo, con qué elementos de la comunidad, más viejos o más nuevos, determina el lexema es utilizado y en qué situaciones, ya sea formales o informales. Y ya la tercera, lo que es la elicitación basada en la evaluación, consiste que el lingüista prueba, por ejemplo, construcciones fonéticas y gramaticales que combina a medida que un trabajador con sus colaboradores pregunta sobre su exactitud y la gramaticalidad. En la lectura nos recomienda algunos formatos y equipos que debemos de utilizar en la documentación. Formatos que se usan en las grabaciones de audio. Está el PUDU TIABI. Para el registro fotográfico está el JPEG, PNG, el TIFF. Los textos TXT, PDF o HTML. Para las transcripciones y anotaciones se utiliza lo que es el software, el AN, lo que es el PAC. Las bases de datos léxicos usan herramientas como el Flax, Toolbox, XLM. Otros equipos recomendados como son las cámaras, son Q8, dictáfonos como Olympus, son H5. Distinguir dos tipos de micrófonos, los de condensador y los dinámicos. En la selección de micrófonos se debe considerar la direccionalidad en la captación del sonido. Esto puede ser omnidireccionales, cardioides e hipercardioides. Finalmente, terminamos hablando sobre lo que es gestión de datos y metadatos. Los metadatos son datos sobre los datos recolectados. La división de los metadatos de catalogación, descriptivos, estructurales, técnicos y administrativos. Otras herramientas como Arbil o CMDI Market, estos combinan en un solo software todo tipo de metadatos necesarios en un proyecto de documentación y los exportan en formatos de pedidos por los archivos actuales. La documentación debe de ser multimedia, con registros videográficos y en formatos que garantice la perdurabilidad y el uso continuo de los datos recolectados.